Buenas tardes o buenos días, de acuerdo a cómo vean el video. Soy el doctor Osmar Pillaca Cruzado. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de ablación percutánea por radiofrecuencia en tumores renales. Bueno, los temas que vamos a tratar, bueno, un poco de generalidades, las técnicas de ablación tumoral conocidas, y en particular haciendo énfasis a lo que respecta a la ablación por radiofrecuencias, cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica de ablación, cuáles son los pacientes que son tributarios de este procedimiento en el caso de tumores renales, asimismo algunas contraindicaciones, y vamos a revisar una revisión de casos de la literatura en la cual se ha tomado revisión de artículos en los cuales se ha hecho una serie de casos extensas, y para ver un poco la experiencia en otras realidades, ¿no? Bueno, la ablación percutánea es por radiofrecuencia en sí, es una técnica mínimamente invasiva basada en la destrucción de tejidos a través de calor, ¿no? Produciendo necrosis coagulativa y muerte celular. Es una alternativa a la cirugía en el tratamiento de tumores renales pequeños. En teoría son menores de 4 centímetros, hasta 4 centímetros uno podría eh, darle chance a este método, ¿no? Pero sin embargo, como ya hemos visto, idealmente es menos de 3 centímetros, ¿no? Siendo el procedimiento de elección en la mayoría de los casos, ya que se trata de una técnica eficaz y con baja tasa de complicaciones. Según la Asociación Americana de Urología, en los pacientes, en la población adulta se utiliza la ablación percutánea por radiofrecuencia para tratar tumores en estadio T1A, que obviamente midan menos de 4 centímetros. En el contexto de pacientes pediátricos, esta técnica todavía está en una fase experimentativa. Estuve haciendo una revisión vamos a revisar incluso un caso al final de tumor de Wilms, pero generalmente los tumores de Wilson ya pueden ser bilaterales, incluso de tamaños grandes, y eso hace que no sea de elección, los pacientes no sean tributarios de por sí, ¿no? Y bueno, en sí no encontré una publicación extensa en pediátricos, ¿no? Pero bueno, en un caso sí al menos sí encontré, y eso es lo que vamos a ver. Bueno, la ablación tumoral es una técnica bastante conocida en el, en, clásicamente la realizan los cirujanos intraoperatoriamente, pero en los años, en las últimas décadas, se viene también desarrollando por parte de radiología intervencionista, los cuales mediante el cateterismo, una punción, pueden abordar eh, y realizar estas técnicas de ablación sin corte, ¿no? De una forma mínimamente invasiva, ¿no? Como ya hemos visto, pero a manera de repaso, los voy a mencionar que tenemos dos formas de ablación, mediante técnicas térmicas y no térmicas. En cuanto a las térmicas, tenemos las de calor y las de frío, ¿no? Las de frío, que son las más modernas, y eh, la literatura menciona de que son las que tienen más eficacia también, es la crioablación. Sin embargo, el problema es el costo y la disponibilidad del insumo. Y bueno, en cuanto a las técnicas de calor, está la radiofrecuencia, ¿no? Asimismo, también tenemos a la ablación por microondas, que también tiene una muy buena. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. La fotocoagulación láser y el ultrasonido focal de alta densidad, que son, bueno, esas dos son menos usadas, pero también está a base de calor. Y en cuanto a las no térmicas, tenemos a la ablación química y a la electroporación irreversible. Entonces, la ablación por radiofrecuencia, básicamente es lo que el objetivo de esta técnica es transformar energía de radiofrecuencias a una energía calórica, ¿no? La cual este calor se va a depositar dentro del tumor con la finalidad de generar una necrosis, una coagulación y una muerte celular, ¿no? Hacer que el tumor de por sí se genera una muerte, ¿no? celular del tumor, ¿no? Intratumoralmente, ¿verdad?
En este caso, esta modalidad de ablación requiere un circuito cerrado. Para ello contamos con un generador de radiofrecuencias, ¿no? El cual va a estar conectado previamente hacia hacia unas almohadillas de tierra, o conocidas como, bueno, en inglés más conocidas como grounding pads, las cuales van a estar adheridas al muslo, como ya lo hemos venido comentando, ¿no? A ambos muslos del paciente, en zonas que tengan mayor tejido, eh, mayor espesor de panículo adiposo, ¿no? y grasa, ¿no? Y en el otro extremo tenemos a los electrodos, los cuales mediante una aguja van a ser dirigidos percutáneamente hacia la tumoración. Entonces, así mantenemos el circuito cerrado, ¿no? ¿No es cierto? De esta forma, el generador también tiene la posibilidad de darnos ciertas características para que nos va a guiar en cuanto a el calor que ya estamos desarrollando en la lesión en la cual queremos ablacionar, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito de radiofrecuencias? Va a generar, el generador, lógicamente va a generar radiofrecuencias, las cuales a su vez van a generar dentro de la lesión una agitación iónica. Esta agitación iónica va a generar fricción, ¿no? A nivel molecular, y esta fricción va a generar mayor calor, va a generar la producción de calor, ¿no? Entonces, en conclusión, esta forma de calor es por fricción, ¿no? Y a su vez este calor nos va a llevar a lo que es la necrosis coagulativa. ¿Cuánto necesitamos de calor para que podamos tener un óptimo, o sea, el resultado esperado es la necrosis, ¿no es cierto? Pero para lograrlo tenemos que generar por lo menos entre 60 y 100 grados de calor. No debe ser ni mucho ni poco. Si es poco, obviamente no logramos el objetivo de la necrosis porque no logramos el umbral. Pero si es mucho, también no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los 100 grados, los tejidos empiezan a carbonizar, ¿no? Empieza a haber ebullición. Entonces esto va a condicionar de que esto va a condicionar de que eh, los tejidos empiezan a perder calor porque se va a ir disipando, ¿no? Entonces, eh, por más que le subamos más de 100, o sea, por más que el calor empiece a incrementar más, ya no vamos a mejorar más este calor. Ese es el tope máximo de calor. Incluso vamos a perder porque el calor se va a ir disipando. Entonces, en cuanto a esta técnica hay que tener en consideración este punto porque podríamos, ese es el, digamos, el intervalo que nos permite un óptimo procedimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos la aguja, el extremo distal del electrodo o de la aguja, la cual va a generar una generación de calor alrededor o con un radio que de acuerdo a la aguja que se está utilizando, puede generar a un radio de 2 a 3 milímetros, ¿no? Que va desde la punta hasta la medida que podamos seleccionar. Hay agujas que eh, eh, podemos calibrar y podemos tener de acuerdo a la lesión, obviamente, ¿no? Si tenemos una lesión de 3 centímetros, entonces podemos calibrar el extremo distal, o sea, la última parte, en 3 centímetros para que ese sea toda esa zona empiece a generar calor, ¿no? Y genere un calor alrededor de todo este segmento, ¿no es cierto? En 360 grados, ¿no? En todas las direcciones, ¿no? En un radio, como digo, que puede ser variable entre 2 y 3 milímetros, de acuerdo al tipo de aguja que se está usando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica? Como ya lo venimos mencionando, lo bueno es una técnica mínimamente invasiva. El procedimiento es ambulatorio. El paciente, en algunos casos, como vamos a ver, de acuerdo a la experiencia de los artículos que hemos visto, algunos pacientes requieren hospitalizarse, pero
la mayoría de casos los pacientes acuden a su procedimiento y después del procedimiento ya pueden retirarse a casa. O sea, es un procedimiento bastante ambulatorio. Ahorro de costos del sistema de salud. Lógicamente, esta técnica nos va nos va ¿cómo se llama? A hacer que ya el paciente ya no va a ir a cirugía. Entonces, obviamente una cirugía tiene un costo importante, ¿no? En cuanto, no solamente económico, sino en tiempo, ¿no? Porque el tiempo operatorio y la programación y el postoperatorio, o sea, disminuye en sí la instancia hospitalaria y todo eso conlleva a mayor ahorro de los costos, ¿no? Menos complicaciones comparadas con la cirugía mayor, ¿no? Y el uso de anestesia general, ¿no? Eso, obviamente, ¿no? Está, creo que, claro ese punto. Efecto cauterio que disminuye las complicaciones por sangrado. Como este método es a base de calor, entonces también tiene un cierto efecto cauterio sobre las estructuras que puedan sangrar, ¿no? Obviamente con limitaciones. En la planificación de un tumor, obviamente vamos a ver si es muy vascularizado, ¿no? Porque hay tumores que tienen vasos de calibres muy prominentes y eso va a ser también, incluso esa es una limitación para el electrocauterio y para la radiofrecuencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tiene un cierto efecto de cauterio, pero limitado hasta cierto punto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y el tratamiento sinérgico con radioterapia aumenta la supervivencia. Este es un método que puede ser utilizado en conjunto con otros métodos. O sea, puede hacer sinergia con otros métodos. Como menciona ahí, con la radioterapia, pero también se puede hacer embolizaciones, justamente de lo que estamos hablando de de los vasos que puedan ser de calibres prominentes y esto no ser cauterizables por el solo hecho de utilizar la radiofrecuencia, ¿no? En esos casos podríamos utilizar una embolización prequirúrgica y posteriormente hacer la radiofrecuencia, ¿no? Y haciendo estas dos técnicas mejorar aún los resultados que deseamos en este caso. Y bueno, las desventajas es la ebullición y carbonización tisular, que también ya lo mencioné, que básicamente se refiere a que si pasamos los 100 grados, el calor se va a ir disipando porque los tejidos van a perder hidratación y este método requiere una cierta hidratación. Entonces esto nos va a conllevar a que el calor se va a disipar y por ende va a disminuir el efecto que se desea, ¿no? Y por otro lado tenemos al efecto heat sink, que básicamente, que también tiene que ver con los vasos, básicamente los tumores muy vascularizados o que estén cerca de vasos sanguíneos, como el vaso sanguíneo maneja otra temperatura y que está en constante cambio, porque hagamos el ejemplo de que estamos ablacionando un tumor. Pero la temperatura del vaso va siempre, por más que uno lo vaya, lo vaya calentando, siempre va a estar en constante cambio porque va siempre a depender del flujo o de la temperatura corporal, ¿no? La temperatura corporal, ¿cuánto será? 30 grados, 36 grados. Para que yo requiera una buena ablación necesito 60 a 100 grados. Entonces ese cambio de temperatura me va a limitar el resultado final, ¿no? Que es lograr una buena ablación. Pero entonces en esos casos los pacientes que tengan hay que tener en cuenta que este efecto se da justamente en los tumores que son muy vasculares o que se encuentran adyacentes a vasos sanguíneos, que me van a limitar en cierta forma el efecto que deseo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los criterios de inclusión para este procedimiento? Son, como ya lo venimos hablando, los tumores pequeños, idealmente menores de 3 centímetros, pero se puede hacer hasta 4 centímetros en algunos casos seleccionados. Los tumores sin infiltración de la fascia de Gerota. Estamos hablando en el contexto de tumores renales, ¿no? Tumores sin infiltraciones de la fascia de Gerota, del tracto urinario ni de la vena renal. ¿Ok? O sea, que sean netamente... en teoría, el paciente ideal es un tumor exofítico de la cortical que no compromete la fascia de Gerota ni el tracto urinario. O sea, es un tumor que depende del parénquima y no infiltra la fascia de Gerota ni el tracto urinario ni la vena renal, ¿no?
ausencia de metástasis en otras localizaciones, ¿no? También, o sea, si el paciente ya está en un estadio 4, entonces también eso ya no sería curativo de plano y en sí ya baja la sensibilidad en este caso, ¿no? Bueno, el efecto que se desea en este caso ya sería otro manejo. Las lesiones abordables, claro, obviamente tienen que ser abordables o mediante tomografía o mediante ecografía, ¿no? O sea, digamos que es una lesión que está hacia el aspecto medial del riñón, ¿no? O sea, en conjunto con los vasos sanguíneos, o sea, con el hilio renal, por más que no lo esté infiltrando, pero está en conjunto, entonces eso ya, como venimos haciendo, va a haber más efecto Hatzing, entonces eso nos va también a contrarrestar el procedimiento, ¿no? Los resultados que deseamos en cuanto a este procedimiento, ¿no? Lo que se desea es quemar lo más que podamos, quemar todo el tumor, pero si están cerca de los vasos, entonces vamos a tener dificultades, no solo en acceder, sino también en el resultado final que es quemar, ¿no? Contraindicaciones. Bueno, los pacientes con coagulopatías no corregidas, por ejemplo, o enfermedades agudas, como la sepsis, no deben entrar, son contraindicaciones relativas, o sea, no, deben ser tratados primero por estos puntos para después programarse, ¿no? ¿Qué consideraciones antes del procedimiento debemos tener? Bueno, uno es el estadio clínico del tumor renal, ¿no? En este caso, el paciente debe ser evaluado por el oncólogo previamente y debe haber solicitado los estudios por imágenes, que yo sé de paso, ahí está el estudio urotomográfico también que debemos tener para la planificación del mismo. En este caso el paciente ya tiene que tener claro si no hay metástasis, ¿no? O sea, todo el estudio, toda la evaluación clínica del oncólogo ya tiene que estar ya clara, o sea, ya tenemos que saber en qué estadio clínico nos encontramos, si el paciente ya ha tenido procedimientos previos, ¿no es cierto? De repente ya se le ha intentado otros métodos de ablación o embolización previa, ¿no? Entonces todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Lógicamente, hay que entrevistar al paciente y contar con su consentimiento para poder realizar el procedimiento, explicándole cuáles son las ventajas y desventajas del procedimiento, cuáles son las posibles complicaciones que podrían devenir de acuerdo a ello, y bueno, obviamente, de acuerdo a su valoración, él nos firma y pues nos autoriza el procedimiento. Bueno, la hospitalización, como dije, algunos pacientes, de acuerdo ya a la evaluación integral, se pueden hospitalizar 12 horas antes del procedimiento, ¿no? Pero en algunos casos puede ser ambulatorio. Consideraciones intrasop. Bueno, lo menciono porque en los casos que vamos a ver más adelante, como protocolo a algunos se les colocó el antibiótico profiláctico, ¿no? Que podríamos también tenerlo en cuenta. En este caso se colocó cefotaxima 2 gramos intravenoso antes del procedimiento. Se recomienda también la realización de hidrodisección, sobre todo cuando la lesión colinda con estructuras anatómicas en al menos 1 centímetro, ¿no? Que puedan ser estas el hígado, puede ser el colon, puede ser el vaso o intestino delgado. Si la lesión está cerca de estas estructuras, entonces primero se recomienda hidrodisección, ¿no? Colocando solución salina para poder generar una mayor separación de estas estructuras, ¿no? Como medida de protección, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de esta técnica? Bueno, la mayoría de casos no va a sentir ninguna molestia, o sea, el paciente no va a experimentar ninguna molestia, pero en 1 de cada 10 pacientes puede experimentar un cierto dolor temporal, ¿no? Puede también haber fiebre y sangrado leve. O sangrado leve en la orina, ¿no? Estos síntomas, que son los más frecuentes, o sea, de existir síntomas, lo más frecuente es que no exista nada, pero de existir algún síntoma son estos. Y generalmente se autolimitan, o sea, simplemente hay que observarlo, controlarlo y solitos van a desaparecer, que son parte del procedimiento. Pero ¿qué otras complicaciones más complicadas podrían haber? Las cuales son muy raras, pero lo mencionamos. Son hemorragias internas o lesiones nerviosas, que pueden darse entre 1 a 5 de cada 100 personas
¿no? La infección, las quemaduras de piel, la pérdida de orina, el colapso pulmonar y el daño de intestinos puede afectar a 1 a 2 personas de cada 100, ¿no? Y bueno, la muerte es sumamente rara, ¿no? 1 de 1000 personas que se ha reportado en la literatura en alguna vez, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a revisar este artículo. Es un artículo en la cual es como una serie de casos en la cual se centran en la parte de su experiencia, ¿no? Es un artículo descriptivo básicamente, pero lo interesante es que, bueno, que tiene una casuística importante. Se han hecho 104 procedimientos ablativos guiados por tomografía entre el 2014 y el 2019, en los cuales han habido 93 pacientes, ¿no? Son adultos, ¿no? Entre 31 y 86 años, con una media de 69 años, y el tamaño de las lesiones renales tratadas varía entre 8 y 45 milímetros, con una media de 17 milímetros, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un ejemplo. Acá hay un paciente que tiene una lesión nodular, ¿no? Sólida, ¿no? Que capta la sustancia de contraste a nivel del tercio medio del parénquima renal izquierdo, ¿no? Se le realiza la técnica de ablación, ¿no? Acá está la aguja. Esta es una aguja que se ha utilizado de tipo en paraguas, ¿no? ¿Sí? Parece que sí. Y bueno, en este caso se ha generado la ablación del tumor, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, este es un tumor que se localiza a nivel del polo superior del riñón derecho, ¿no? De 18 milímetros, como mencionan ahí. Se le realiza la técnica con ablación por radiofrecuencias, y en el control que se le realiza al paciente ya la lesión está coagulada. Se va a ver una imagen líquida, de densidad líquida, y ya no vamos a ver captación. No nos confundamos con la parte de acá, que es el parénquima sano. Eso es, digamos, que parte del parénquima del polo superior, ¿no? Entonces, este es un caso ideal, ¿no? Paciente con su lesión, se realiza el procedimiento y al control, que el control se debe realizar aproximadamente a las 3 semanas. La lesión ya ha desaparecido, no debe haber captación, y la imagen solamente se va a ver una imagen de densidad líquida que está reemplazando a la lesión tumoral, y estamos viendo, básicamente lo que estamos viendo ahí es necrosis coagulativa, ¿no? Eso es el objetivo ideal de un paciente que se realiza este procedimiento. Bueno, en este caso, ¿cuáles fueron los resultados, no? El tratamiento fue efectivo en el 88, en 88 casos, ¿no? O sea, en el 84% de los casos se logró el ideal, que es eso, ¿no? Tumor, ablación, necrosis completa, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? O sea, se logró en casi todos los pacientes, ¿no? 3 pacientes hubo recidiva en el hecho de ablación. 2 de ellos durante el primer año después del procedimiento. O sea, 3 nada más, ¿no? Y en 4 casos se registró persistencia tumoral en el primer control de tomografía. Ahorita vamos a ver eso. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un tumor de 43 milímetros en el riñón derecho, ¿no? Vemos que está captando la sustancia de contraste, es una lesión sólida. Y se le realiza el procedimiento, y en la ablación que se realiza el primer control a las 3-4 semanas, observamos que todavía hay áreas de captación, ¿no? O sea, sí hay áreas de necrosis, pero el tumor todavía está captando, tiene todavía tejido sólido y captante, ¿no? Entonces eso nos indica de que la ablación ha sido incompleta y que hay persistencia tumoral. Bueno, entonces, para ordenar estos términos, estoy poniendo esto de que son consideraciones para el seguimiento. En el primer control mediante tomografía sin contraste y con contraste intravenoso debe ser, acá le puse 3 meses, pero quedamos en la charla de que debe ser a las 3 semanas, ¿no? No debe ser tan rápido, porque el paciente va a tener un proceso inflamatorio, o sea, el calor va a quemar las partes, pero en los tejidos periféricos se va a generar una inflamación, ¿no? Producto del calor que se está generando dentro del tumor y de los bordes, ¿no? Entonces,
Si los bordes están inflamados, también pueden captar. Entonces, no es conveniente tomar una tomografía con contraste en tan corto tiempo porque justamente los bordes inflamados pueden captar y nos pueden dar una falsa información. Entonces, el primer control post ablación debe ser a las 3 semanas. Ahí lo puse 3 meses porque eso encontré en la literatura, pero el doctor nos explicó que es a las 3 semanas. Definimos éxito técnico cuando se aplica el protocolo del tratamiento con éxito y en el control no se evidencia tejido tumoral residual, que lo definimos por la ausencia de captación del contraste, ¿no es cierto? Y toda esa zona va a estar reemplazada por un área líquida o una pequeña colección líquida, si podemos decirlo, que básicamente nos indica que es necrosis coagulativa, que es el objetivo y el éxito técnico. Se considera persistencia tumoral o tratamiento incompleto si el primer control por tomografía existía captación del contraste y o crecimiento lesional. O sea, le hice la ablación, ¿no? Y a las 3 semanas que hice el primer control, encontré captación todavía. O que es peor, que el tumor creció. Entonces, en ese contexto, en esos dos contextos, yo considero persistencia tumoral. Basta que haya, ya es persistencia. Si creció o no creció, ya eso es independiente. Hay persistencia tumoral y el tratamiento es incompleto, ¿no? Y hablamos de recurrencia, es cuando en el primer control no hay lesión, o sea, lo definimos como éxito técnico para ese momento, pero en el siguiente control durante el año empieza a haber nuevamente lesión en esa zona en la que aplicamos la ablación. Entonces, en ese caso ya hablamos de recurrencia, porque sí logramos el objetivo, pero recurrió, ¿no es cierto? Este es el tercer escenario. Muy bien, acá tenemos otro artículo. En este caso, bueno, también es de España. Se hizo una revisión en 4 centros de Cataluña. Se hizo una revisión importante también de 89 procedimientos, 87 pacientes con una media de 73 años. Y los tumores eran entre estadio T1A y T1B. Entonces acá observamos, ¿no? Acá tenemos una lesión tumoral sólida, captadora al contraste a nivel del riñón derecho. Se realiza la ablación. Perdón, riñón izquierdo. Y obtenemos estos resultados. Acá tenemos una tablita de los resultados. Bueno, fueron más hombres que mujeres, una media de 73 años. Bueno, generalmente esos son tumores, pacientes, perdón, con riesgo ASA 3, 4, ¿no? Los tipos de cáncer más frecuentes son el de células claras, ¿no? En dos casos habían múltiples lesiones, o sea, multifocal, pero la mayoría son tumores únicos. O sea, el paciente ideal, como digo, es una lesión única, unilateral, del parénquima, que no compromete pelvis, no compromete las grasas de Gerota, no compromete tampoco, no infiltra la vena renal, ¿no? El tamaño, como podemos ver acá, la mayoría de los casos estaba entre 2 y 3 centímetros, ¿no? Y la localización fue muy indiferente, fue casi igual, ¿no? En este caso, este estudio también utilizó los tipos de agujas. La Levin, bueno, es una marca, y el Covidin. La Levin es una marca que es en paraguas, ahí la tenemos, es como en paraguas. Y la Covidin es una aguja simple, ¿no? Entonces, la Rita también es simple, si es una aguja. Bueno, también tiene su canastilla, pero la Rita me parece que es todo el aparato, o sea, la marca es todo el aparato, tanto el generador de radiofrecuencias como la aguja, ¿sabes? Viene completo todo, ¿no? Tiene varios tipos de agujas. Entonces, en este estudio valoraron también cuáles de las agujas era más efectiva, ¿no? Y de acuerdo al tamaño tumoral, obviamente. Acá tenemos un ejemplo en la cual se tiene un tumor que está comprometiendo el parénquima renal izquierdo, el cual se encuentra muy contiguo al vaso, ¿no? Perdón, al hígado.
pero es el riñón derecho, ¿no? Está al revés, en decúbito prono. Entonces el tumor que se encuentra en el parénquima renal derecho se encuentra muy pegado al parénquima renal, ¿no? En menos de 1 centímetro. Entonces, en este caso se coloca una aguja previamente y eh, solución salina para poder separar, ¿no? Tener una mayor interfase entre el tumor y el hígado para generar una mejor protección. Posteriormente se realiza la ablación, ¿no? En este caso con la aguja de tipo en paraguas bueno, de esa forma se preserva y se evita dañar el hígado, ¿no? Bueno, acá tenemos este artículo también se basa intenta responder a ver qué factores pueden estar en mayor asociación en cuanto a la respuesta completa o a la persistencia tumoral, ¿no? O sea, el éxito y persistencia. ¿Cuál fue, cuál fue óptimo y parcial, ¿no? Entonces, dentro de los factores que ellos evalúan, que son la edad, el tamaño del tumor, el número de sesiones, el origen de pacientes, o sea, de qué centros, y las agujas que utilizaron, como vemos acá, el tipo de aguja no varió. O sea, no hay diferencia entre utilizar el Covidin y el Evidin. O sea, no varió. Y el factor que sí ellos encontraron más diferencias ha sido en cuanto al tamaño del tumor. Esa es el principal factor. O sea, mientras más pequeño sea el tumor, el procedimiento va a tener más éxito. Eso es lo que nos quiere indicar ahí, ¿no? Bueno, y en este artículo, las complicaciones mayores, bueno, fueron en 5.6% de los casos, que fueron hematoma más perdón, hematoma más arteriografía diagnóstica o hematoma más embolización, dolor más bomba morfina, hidronefrosis más insuficiencia renal sin diálisis, y complicaciones menores, hematoma perirenal asintomático, lesión hepática asintomática, hematoma de la musculatura del punto de acceso y hematoma periesplénico, ¿no? Y finalmente acá les traigo un ejemplo de una radiofrecuencia o un procedimiento de ablación por radiofrecuencia guiada por tomografía en un paciente pediátrico por un tumor de Wills, ¿no? Que básicamente, como podemos observar, esta es una lesión bilateral, ¿no? Tiene tumor en ambos lados. Entonces el tumor, que sí es ablativo en este caso, tributario de ablación, que es en el lado derecho, por el tamaño que tiene se le realiza la ablación. Ahí tenemos durante las imágenes durante el procedimiento se le realiza ablación del tumor renal derecho y estas ya son las imágenes post procedimiento, en las cuales todavía se encuentra, acá está la lesión inmediatamente después del procedimiento, en la cual no se objetiva realce en la zona de lesión. En la B está el T1, en la resonancia magnética en T1, FATSAT, a las 3 semanas posablación. Y en T2, que sería también. Y podemos observar que hay un área de hipointensa en T2 y hiperintensa en T1, que indica que es la zona de ablación, ¿no? Y además de eso, hay focos oscuros centrales en T1 que representan tumor residual, ¿no? Que representan burbujas aéreas residuales, ¿no? O focos de pequeñas necrosis, ¿no? Como se ve aquí. Y en la D podemos ver que no hay realce durante la administración de sustancia de contraste, o sea,
digamos que ha sido un procedimiento óptimo, ¿no? Bueno, básicamente esa es la revisión que les quería traer. Y bueno, espero que les haya gustado. Los dos primeros son los artículos en los cuales hablamos de los casos, ¿no? De los casos de España. Y el último es sobre el caso del paciente con tumor de Wilms pediátrico. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.